para confirmar su asistencia. Va a ser una reunión muy importante para el próximo sábado, no este, sino el siguiente. Y creo que hay un anuncio más. Sí, bueno, el domingo vamos a tener nuestra reunión y los hijos en la escuela y ya. Bueno, acá está el costo de $100 por 8 semanas. Bien, bueno, ahora voy a correr esto de aquí porque me hace sentir que no están viendo esto, lo que les voy a contar. Bien, bueno, nosotros iniciamos la semana pasada este tema y es de lo que vamos a hablar al menos por varios meses, el camino a la madurez cristiana. Y el objetivo de esta serie que vamos a hacer es que cada uno de ustedes pueda explorar su camino a la madurez cristiana. Yo damos por hecho que la mayoría, si no todos los que estamos aquí, ya somos cristianos y ya hemos llegado a la fe en Cristo. Y probablemente, como lo hablamos la semana pasada, iniciamos nuestro camino, pero hay algunas cosas que no están muy claras y de pronto alguien las va a querer aclarar durante estos días. Como lo hablamos la semana pasada, este es un pequeño resumen. Nosotros iniciamos una aventura, ¿no? Una aventura cuando conocemos de Dios. Iniciamos un viaje y este viaje nos va a llevar ¿hasta dónde? ¿Alguien se acuerda? A nuestro destino. ¿Y cuál es nuestro destino? ¿Cuál es el destino del cristiano? El cielo, así es, el día último cuando estemos con el Señor. Y como todas las aventuras, todo tiene un inicio y todo tiene un desarrollo y todo tiene una conclusión. Todos los viajes tienen esto. Ahora, si ustedes tienen hijos y quieren enseñarles la palabra de Dios, piensen por favor con detenimiento lo que vamos a hablar esta noche, ¿sí? Tomen nota, medítenlo, considérenlo para que puedan llevar a sus niños, a su esposa, a su esposo, a sus sobrinos, a sus nietos, al entendimiento de la palabra de Dios. Sí, eso es lo que queremos ir desarrollando. Ahora, así de esto se trata la vida. Un inicio, todas las aventuras, un inicio, un desarrollo y una conclusión. Y como les conté la semana pasada, todos los cristianos estamos en una aventura y toda nuestra aventura en el cristianismo tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Nuestra conclusión, por supuesto, es llegar al cielo, llegar a estar con nuestro Padre Celestial. Ahora, habitualmente nuestro caminar empieza con el Señor Jesús, ¿se acuerdan? Toda nuestra aventura con el Señor en esta tierra arranca en la cruz. Y digo aventura porque es una manera gráfica de decirles que tenemos subes, tenemos bajas, tenemos cosas desafiantes, tenemos momentos alegres, tenemos momentos tristes, tenemos momentos en los que nos cansamos, otros momentos en los que estamos llenos de energía, pero ese es nuestro camino. Iniciamos en la cruz y nuestro destino es el cielo. Nuestro deseo, el deseo que tenemos con nuestro hermano Nelson es llevar a nuestra comunidad a desarrollarse en su fe, a desarrollarse y ustedes se desarrollen espiritualmente. Hablamos de varias cosas la semana pasada, pero vamos a iniciar aquí, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Y en esta escritura quiero pedirles que juntos observemos cuál es la imagen que aparece acá respecto a cómo Pablo se refiere a la vida cristiana, ¿sí? 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8. Y dice la palabra de Dios. Bueno, antes de esto, Pablo está listo, ya ha pasado por momentos muy difíciles, ya fue liberado de la prisión en Roma y ahora probablemente, es lo que creemos, hizo otro viaje misionero. Eso son especulaciones, no tenemos certeza de eso, pero luego es apresado otra vez. Es apresado en Roma y está listo para ser ejecutado. Pablo muere más o menos entre los años 64 y 67, probablemente decapitado por los romanos. Y estando en prisión, escribe estas últimas cartas, 1 y 2 de Timoteo y Tito también, las que llamamos pastorales. Y dice Pablo, escuchen esto: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Eso suena como que ya se va a morir, ¿no? Ya sabe que va a venir. De pronto ya lo condenaron y está esperando que le corten el cuello. Ahora fíjense cómo se refiere a la vida.
He peleado ¿qué? La buena batalla y he terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Bien, ¿cuál es la primera imagen que Pablo utiliza para referirse a la vida cristiana? Una batalla, así es, una batalla. Una batalla, ¿cómo hace uno para ir a una batalla? Se prepara, ¿y a qué le echa la mano? Armas, una piedra. ¿Se acuerdan de David? ¿A qué le echó mano? ¿Cuántas piedras? 3 piedras del arroyo, 3 piedras del arroyo, por si uno nunca sabe, ¿no? No es que le faltaba fe, le faltaba de pronto puntería. Entonces dijo, mejor me echo 3, ¿no? Uno nunca sabe. Exacto, una batalla. Para una batalla uno necesita ciertas cosas, ya me van a entender. Y también utiliza otra imagen, ¿cuál es? La carrera. ¿Alguien ha hecho atletismo acá? ¿Alguna vez? Así sea huyendo de la policía. ¿No? ¿Nadie? Bueno, yo sí, yo hice atletismo y también huí de la policía. Claro, no me pregunten sobre eso, no vamos a hacer la prédica sobre mis carreras de la policía, porque fueron varias, pero bueno. Me he mantenido en la fe y ahora, ¿qué le espera a Pablo? ¿Creen que él lo está esperando? Claro, por supuesto. ¿Qué espera? ¿Que quién le dé qué? Dios le dé un premio, le dé una corona de justicia. ¿Y para quién es esa corona? Para todos. ¿Quiénes todos? Los que con amor estén esperando su venida. Ahora, hay un par de cosas muy interesantes acá. Y lo primero que quiero notar es que Pablo se mantiene en la pelea. O sea, Pablo no se va y vuelve. Pablo se mantiene luchando y se mantiene luchando y se mantiene peleando y llega hasta el final, ¿no? Llega hasta sus últimos días. Miren, cuando uno va a competir particularmente en una carrera de atletismo como esta que estamos viendo acá, uno necesita saber varias cosas, ¿sí? Lo primero, ¿de qué es la carrera? ¿No? Si es de 1500 metros o es de... ¿Cuánto es una maratón? ¿Alguien se acuerda? 42 kilómetros es una maratón, o 13.5 millas, o de pronto son 100 metros planos, que son pura velocidad. Uno necesita saber qué tipo de carrera va a correr, necesita saber si es sobre esta pista que es como de plástico, por decirlo de alguna manera, un componente raro allí, es muy acolchonado. Necesita saber cuál es el punto de partida y cuáles son las reglas para correr. ¿Por qué les digo esto? Yo he corrido varias veces y corrí 800 metros planos. Corrí 800 metros en la universidad y corrí 1500 también. Esto es muy interesante, algo que yo no sabía y por lo cual casi me descalifican. Cuando uno le da la primera vuelta, corre 800 metros, son 2 vueltas al óvalo. En la primera vuelta usted tiene que mantenerse en el carril que le asignaron. En la segunda vuelta puede saltar al carril interno. Pero si usted se mete en el carril del vecino antes de completar la primera vuelta, sale. Chao, está descalificado porque simplemente no respetó las reglas. Para una carrera, uno necesita saber cuál es la meta, cuáles son las reglas y cuál es la ropa que va a usar, por lo menos, ¿verdad? Cuando nosotros iniciamos, cuando sus hijos inician, cuando usted inicia una carrera en el cristianismo, necesita saber cuáles son las reglas. Necesita saber cuál es la meta, necesita saber cómo debe vestirse. Por ponerlo de alguna manera, no estoy intentando ilustrarles cuál es el derecho de cada cosa, ¿de acuerdo? Miren, estos son unos zapatos muy especiales. Estos zapatos se llaman spikes y son para correr en pista. Si no corre con estos zapatos se va a resbalar, pero si utiliza estos zapatos para correr en el asfalto va a patinar. Usted necesita saber qué zapatos va a usar en la carrera que va a correr.
Cada uno de nosotros necesitamos saber cuáles son las reglas de juego en el cristianismo para saber si estamos corriendo adecuadamente. Pablo dice que corrió ¿de qué manera? Corrió fielmente y llegó hasta ¿dónde? Ya llegó hasta la meta, casi hasta la meta. Ya le van a cortar su cuello y está esperando que el Señor lo llame. Pero ha corrido fielmente y se ha mantenido fiel todo el camino. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Nosotros podemos llamar el inicio de nuestra aventura la conversión. Todo inicia con nuestra conversión. La semana pasada hablamos de que algunos conocieron del Señor en los años 70, otros en los años 80, yo en mi caso en los años 90, otros en los años 2000 y otros en los años del 2010 para acá y así sucesivamente. Todos nosotros empezamos en algún momento esta aventura en la conversión. Y alguien se puede preguntar, bueno, ¿y luego de la conversión qué sigue? Nosotros tuvimos una interesante discusión en nuestra célula el viernes. Vamos a ir desarrollando este tema durante las próximas semanas. Después de la conversión viene el desarrollo, lo que nosotros llamaríamos el proceso de santificación. ¿De acuerdo? Son dos términos muy importantes. Vamos a hablar un poquito acerca del primero. ¿De acuerdo? ¿Los tengo a todos acá? ¿Sí? Nadie está dormido, ¿verdad? ¿Nadie está dormido? Si alguien está dormido, por favor, siéntese aquí al lado de mi esposa. Ella tiene un tarro con agua, le puede ayudar. Con un tarrazo, así es, un tarrazo. Con mucho amor, todo lo que sea con amor vale la pena recibirlo. Bien, vamos a hablar un poquito de la conversión. ¿Cómo uno se hace cristiano? ¿Cómo uno se convierte? A ver. Aceptando al Señor. Bueno, guarden estas respuestas en nuestra mente y las vamos a resolver con las escrituras. Gracias, Lesbia. Tú dices aceptando al Señor. ¿Alguien tiene otra idea? Entregando su vida al Señor. ¿Otra idea? Completa la frase, Mari. Cambiando la vida, conociendo al Señor, dijo mi esposa. Marcio, ¿qué dijiste tú? Perdóname, no te escuché. Cuidar su actitud, muy bien. Esos podríamos decir, ese es como el común entendimiento de lo que significa la conversión, ¿de acuerdo? Es lo que ustedes están pensando. Ahora, vamos juntos a explorar un poquito acerca de eso en las escrituras, ¿de acuerdo? Ahora, es posible que alguno pueda llegar a pensar de que no se ha convertido, o que necesita convertirse, o que se convirtió hace rato. En fin, vamos a hablar de eso. ¿Qué significa convertirse? Esa es la primera pregunta. ¿Y por qué estoy arrancando acá? Porque la idea, mis hermanos, es que antes de empezar la carrera, antes de hablar de desarrollarnos espiritualmente, quiero pedirles que todos juntos nos pongamos de acuerdo en dónde empieza todo, ¿sí? Para que todos estemos como en la misma sintonía, todos estemos hablando el mismo lenguaje, ¿de acuerdo? ¿Qué significa convertirse? Esta es una palabra muy importante. Voy a leer varias escrituras. 3 escrituras voy a leer ahora. Hay muchísimas. Escogí 3 para que nos pueda ilustrar un poco el tema de lo que estamos hablando. Estas son las palabras ¿de quién? De Jesús nuestro Señor. Jesús el Señor, cuando estuvo acá físicamente, dijo lo siguiente, no una vez, sino varias veces. Esto dijo el Señor: se ha cumplido el tiempo, decía él, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean. ¿En qué? En las buenas nuevas. Las buenas nuevas es en griego evangelion, es decir, lo que nosotros conocemos como el evangelio. El evangelio son buenas nuevas. Vamos a hablar más adelante de qué son buenas nuevas, pero por ahora el mensaje de Jesús fue arrepentirse y creer. Arrepiéntase y crea, arrepiéntase y crea, lo dijo varias veces. Ahora miren lo que dice nuestro hermano Pedro. Esto lo dice en Hechos en el capítulo 3, versículo 19. Así que, ¿qué había que hacer? Arrepentirse y convertirse. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Para qué? Para que sean borrados. ¿Cuántos pecados? Todos.
Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, ¿cuál es el resultado de arrepentirse y convertirse? No. Que vengan tiempos de refrigerio. ¿Y qué más? Y sean borrados ¿qué? Los pecados. ¿De acuerdo? ¿Esto es claro para ustedes? Eso es lo que dice el Señor. Ahora voy a hacer una pregunta acá. Hasta este punto, ¿un bebé necesita arrepentirse y convertirse? ¿Por qué no? No tiene uso de razón. ¿De qué se va a arrepentir? Pregúntale a la hija de Junior, arrepiéntete. ¿De qué me estás hablando? No, ni siquiera sé decir mamá y ya me estás pidiendo que me arrepienta. No, esto es para alguien que tiene razón, que puede dar razón o puede ser contable o puede dar rendimiento de cuentas delante de Dios de su vida. Dice Pedro en Hechos capítulo 3 versículo 19, arrepiéntanse y conviértanse. Ya vamos a hablar un poco acerca de esto. Ahora este es Pablo. Miren, ya hablamos de Jesús, ya ahora hablamos de Pedro y ahora este es hermano Pablo. Dice Pablo, esto está en Hechos capítulo 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Cuál es ese día? El día del juicio, así es. Y dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Adivina, adivinador. ¿Quién será? Jesús. ¿Quién va a ser Jesús en esta escritura? El juez, así es. El juez va a ser Jesús. Y entonces Dios, ¿qué manda a todo el mundo? Que se arrepientan. Que se arrepientan. Por supuesto, vamos a hablar un poco acerca de eso. A todos los hombres en todo lugar. Esta predicación se da en Grecia, particularmente en Atenas. Pablo le está diciendo aquí a todo el planeta necesita arrepentirse, porque Dios va a juzgar al mundo por las cosas que ha hecho, utilizando a nuestro Señor Jesús, a quien levantó de entre los muertos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a preguntarnos, ¿cuándo hay una conversión genuina? Miren, la pregunta puede ser un poco rara, ¿no? ¿Cuándo hay una conversión genuina? ¿Qué quiere decir la palabra genuina? Verdadera, real, auténtica. Eso es lo que quiero decir. ¿Cuándo hay una conversión genuina? ¿Qué quieres decir? ¿Que hay una conversión no genuina? Por supuesto, claro que hay una conversión no genuina. Vamos a hablar de eso en un minuto. Pero tengan esto en mente. Ahora, si su hijo, su hija, su amigo, su primo, su tío, su nieto quiere convertirse, piense en esto que vamos a leer ahora. Piense en lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los componentes de volverse a Dios hasta este punto? ¿Qué notamos en las escrituras? ¿Cuál es el mensaje de los hermanos? Arrepentirse y convertirse. Si alguien quiere acercarse a Dios, tiene que arrepentirse y convertirse. Ya vamos a hablar un poco acerca del resto. Miren, cuando uno se arrepiente, cuando alguien se convierte, cuando hay una conversión genuina, hay varios, esto me salió al revés, pero se descontroló un poco. Hay al menos dos componentes. Hay dos componentes que se tienen que juntar. Lo acabamos de leer. El arrepentimiento y la fe, o convertirse. Ya les voy a contar un poco acerca de esto, o volverse. Cuando estas dos cosas se juntan, cuando alguien se arrepiente y se vuelve a Dios, hay conversión. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Me voy a dar a explicar, me voy a dar a entender un poco más. Estas dos cosas, mis hermanos, van de la mano. Miren, caracoles. Esto se está, ya, un segundo. Miren, cuando esto pasa, mis hermanos,
hay conversión. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, alguien puede sentirse muy mal de consumir licor, ¿sí? Llega a la casa, hace un desorden en la casa, cada vez que se emborracha, le pega al perro y rompe las paredes y grita, y después de que vuelve así como vuelve de la tusa o de la, ¿cómo se dice aquí? De la borrachera, cuando vuelve del guayabo, le entra, ¿no? Le entra la culpa, dice, caracoles, yo lo hice mal, me pesa, lo he hecho mal, pero eso no quiere decir que esté arrepentido, simplemente le pesa. El problema es que llega el viernes y ahí se da cuenta uno si realmente cambió o no, ¿de acuerdo? Ahora, alguien puede tener fe, de esto voy a desarrollar este tema un poco más adelante. Alguien puede decir que tiene fe, pero jamás se ha arrepentido. Cree en Jesús, cree en Dios, pero jamás se ha arrepentido. Miren, estas dos, arrepentimiento y fe, son dos caras de la misma moneda. Cuando alguien se arrepiente, toma su pecado y lo aborrece. No quiere volver a practicar eso. Y toma el otro camino, y ese otro camino es abrazar la fe en Jesucristo. ¿De acuerdo? Eso significa convertirse. Convertirse se da en un momento donde las dos cosas pasan. Uno abandona una cosa y abraza al Señor, abandona lo malo y abraza lo bueno. Eso significa convertirse. Es posible, mis hermanos, que muchas personas en un momento de angustia clamen al Señor por ayuda, pero eso no quiere decir que se hayan arrepentido, simplemente que están angustiados en su corazón y que le están extendiendo la mano al Señor. Dios mío, ayúdame, yo creo en ti, por favor ayúdame, pero eso no quiere decir que esté arrepentido de la mala vida que esté llevando. ¿Me voy a entender? Esto es muy importante, mis hermanos. Es muy importante, piénsenlo, porque de esto se trata el Evangelio. Arrepentimiento es una palabra que viene de un griego que es metanoia. Meta es un cambio, una transformación. Cambio o transformación de la mente. Eso significa metanoia, eso significa arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente, tiene una sentida conciencia de las faltas cometidas, ¿sí? Cuando alguien se arrepiente, renuncia a ese comportamiento y dice, no lo vuelvo a hacer, y me comprometo a abandonarlo y a obedecer a Dios. ¿De acuerdo? Este es el primer componente de una conversión, el arrepentimiento. Si alguien no se arrepiente pero tiene fe, no se ha convertido. ¿Me entienden? Cuando alguien, escúchenme bien, mis hermanos, yo soy solamente un expositor de la palabra y les pido que ustedes revisen también sus escrituras. Yo sé que muchas veces e históricamente hemos llamado a la declaración de fe el momento justo en el que las personas se convierten. Y sé que por experiencia que muchas personas son presionadas por los predicadores para que confiesen al Señor. ¿Sí? El predicador, y esto es algo que he estudiado por mucho tiempo, no es algo que les estoy predicando ahora, y es algo que hemos discutido con Nelson varias veces. Muchos hermanos predicadores llenos de buena intención históricamente empiezan a presionar al auditorio, y aquí hay pecado y y ahora tienen que reconocer a Jesús como Señor y Salvador. ¿Quién quiere hacerlo? Entonces pasa la persona, de hecho ni siquiera se paren. Quédese ahí y levante la mano, y con eso ya está listo. Eso no quiere decir que haya habido. Exacto. El individuo simplemente va a decir una fórmula, pero va a salir de la iglesia a vivir la misma vida que estaba viviendo cuando entró. ¿De acuerdo? Lo que nos dice el Señor es que cuando hay una conversión verdadera, el individuo hace un examen de conciencia. De pronto el individuo viene pensando en que está cansado de golpear a su mujer, en que está cansado de ver pornografía, en que está cansado de chismear, en que está cansado de ser inmoral, y dice, hasta aquí llegó esto, yo ya no voy a hacerlo. Dios mío, ¿cuándo quieres que esto pase? ¿Cuándo quieres ayudarme, por favor? Y boom, viene el mensaje, y el individuo entiende y dice, este es el momento. Y se arrepiente y dice, no lo vuelvo a hacer. Y deja la iglesia
con la plena convicción de que esto se acabó, no lo vuelvo a hacer jamás. Eso significa arrepentimiento genuino, porque a uno le duele. Y ya les voy a contar un poco más. Ahora, este es un ejemplo brutal. Miren, hay conversaciones en las Escrituras que son muy rudas. Una de esas conversaciones es esta, la que tiene Juan el Bautista con unos fariseos. Miren lo que dice, esto es algo bien serio. Pero al ver que muchos fariseos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: queridos hermanos, apreciados visitantes, ustedes que nos visitan hoy por primera vez aquí en nuestra capilla junto al río Jordán. No, pero si son visitantes, les dice, camada de víboras. Miren, a mí que me digan lo que sea, pero no me digan así, porque eso me suena como agresivo. Juan el Bautista agarra a esta gente y le dice: ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren. Miren, para Juan el Bautista, que fue quien abrió el camino para el Señor, Juan el Bautista dice que el arrepentimiento se observa, se ve. No se ve ahora mismo, pues, porque uno no lo puede ver, pero con el tiempo el individuo empieza a experimentar cambios, entre ellos abandonar las conductas que estaba haciendo, abandonar los malos hábitos, abandonar los malos pensamientos, porque uno no puede decir que está bien con Dios y continuar con la vida mal. Recuerden que de esto hablamos un poco el domingo y vamos a seguir hablando de esto. Luego dice Juan sube esta, ¿no? Hay conversaciones tensas. Juan le sube el volumen a la conversación y les dice: no piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Miren, esto es escalofriante. Juan dice: sí, están hablando mucho de que es que Abraham es mi padre, es que yo voy al templo. Miren, saben que ustedes son una camada de víboras, y si no se arrepienten, los van a cortar y les van a prender fuego. Caracoles, esa es la peor manera de llevar a alguien a la conversión. Ahora, miren, cuando hay arrepentimiento, hay arrepentimiento cuando estas tres cosas se juntan. Hay razón involucrada, hay corazón involucrado y hay decisión involucrada. Miren, cuando alguien está arrepentido, lo entiende en su cabeza, lo siente en su corazón y eso lo mueve a un cambio. Cuando nuestra carrera en el cristianismo comienza, uno es consciente de que la vida que está llevando no está bien. Le duele lo que ha venido haciendo y se compromete a no volverlo a hacer. Si eso no está en el momento de la conversión, el individuo no se ha convertido genuinamente, porque no sabe que lo que está haciendo está mal. ¿De acuerdo? Razón, corazón, decisión. Miren, si uno de estos componentes falta, la cosa no funciona. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Miren, alguien puede sentirse muy mal por estar haciendo lo que está haciendo, pero si no toma una decisión y no lo entiende, la cosa no va a cambiar. Alguien puede entender en su mente que lo que está haciendo está mal, pero si no lo siente en su corazón y no toma una decisión, esto no va a pasar. Alguien puede querer tomar buenas decisiones. Miren, voy a dejar esto, voy a dejar esto, voy a dejar esto. Mañana corto el internet, mañana le pido perdón a mi jefe, mañana dejo de mentir, mañana. Está lleno de buenas intenciones y quiere hacerlo. Pero si no lo ha entendido y no le ha dolido en su corazón lo que está haciendo, lo va a volver a hacer. Cuando alguien se arrepiente, todas estas tres cosas están acá. Una de las razones, mis hermanos, por las cuales no hemos vuelto a hacer el llamado en los servicios es porque no queremos presionar a nadie a que venga empujado a aceptar a Cristo.
sin que él allá adentro en su corazón y en su intimidad con Dios haya reaccionado positivamente al mensaje del Evangelio. Cuando el personaje, miren, si el domingo alguien escuchó el mensaje y le entra a su corazón, lo más seguro es que si bien estando llamado por Dios, el individuo se para y dice: yo ya abandono esta vida, yo ya no quiero más esto. No porque lo presionamos, sino porque en su corazón le arde en su corazón y le incomoda en su corazón y cambia. ¿Me doy a entender? Ahora, la conversión no tiene lugar necesariamente aquí al frente cuando alguien levanta la mano. La conversión tiene lugar en su carro. La conversión tiene lugar en su casa, allá de rodillas, cuando está desesperado y le dice: Dios mío, no más con esto, yo te entrego mi vida, yo voy a ser un hombre, una mujer diferente, y boom. ¿De acuerdo? Ahora, cuando esto pasa, mis hermanos, hay arrepentimiento. Muchos hermanos y hermanas simplemente a veces se acostumbran a venir a la iglesia, pero sus vidas siguen iguales y no cambian. Y no cambian no porque no quieran, sino porque no se han arrepentido. De eso fue lo que hablamos un poco el domingo. Recuerden que estamos hablando del inicio de la carrera. Un ejemplo de una conversión genuina está ahí en la Biblia. Vamos a abrirle en Hechos capítulo 2, en el versículo número 22. Y voy a ir hasta donde me dé el tiempo, mis hermanos, porque este es un tema bastante extenso y vamos a dejar un espacio al final para que podamos conversar un poco si alguien tiene alguna duda particularmente sobre esto. Hechos 2 en el capítulo 22. Los tengo a todos hasta acá, ¿verdad? Ahora, piensen en sus muchachos, piensen en sus niños, piensen en sus nietos. La idea no es que ellos acepten al Señor ahora, que digan una fórmula verbal, sino que entiendan en su cabeza, entiendan en su corazón y busquen un comportamiento diferente, que entiendan que lo que están haciendo está mal, que cierto comportamiento está mal con el Señor, que papá Dios está viéndolo a usted como niño y tiene que buscar un comportamiento recto. ¿Me doy a entender? Hay que ayudar a los niños a pensar también en esto. Ahora, miren esta escritura, es muy interesante. Capítulo número 2, versículo número 22, dije. Pedro está predicando y dice esto: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales Dios realizó entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo lo mataron clavándolo en la cruz. Pausa aquí. ¿Qué les dijo Pedro a estas personas? ¿Qué les explicó? A ver, mis hermanos, pueden decir lo que piensan. ¿Qué les dijo Pedro a estos hermanos judíos? Voy a hacerlo otra vez. Así es. Así es. Pedro inicia explicándoles a ellos quién es Jesús, qué hizo Jesús y quién mató a Jesús. ¿Y quién lo mató? Ellos lo mataron. Pero Pedro les dice claramente: miren, lo que ustedes hicieron fue esto, y lo hicieron con Jesús el Señor, y Jesús fue traído aquí por Dios. Luego Pedro les da un contexto respecto a David, y luego miren lo que pasa en el versículo 29. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David. Él les sigue hablando y les habla frontalmente a cada uno de ellos. Y luego llegamos al versículo número 34, 36. Escuchen bien esto, mis hermanos. Por lo tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué les pasó? Todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer?
¿Qué es lo primero que les dice Pedro? Arrepentirse. Ahora, miren lo que está acá. Pedro les habla a la razón acá y les da un contexto judío. Les explica qué fue lo que hizo Jesús nuestro Señor. Les dice, mire, esto fue lo que pasó. Para esto vino Jesús. Él es el juez, Él es el rey. Ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó. Ellos se sienten mal, dice el versículo 37. Ellos sienten culpa y se sintieron profundamente conmovidos. ¿Y qué dicen? ¿Qué tenemos que hacer? Si ustedes se dan cuenta, en este momento hay un genuino arrepentimiento. El individuo lo entiende, el individuo lo siente y el individuo quiere hacer algo. Si esas tres cosas no están ahí, yo dudo de que alguien se arrepienta de corazón. Es lo que nos muestran las Escrituras. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la fe. ¿Cuándo hay fe genuina? La palabra la palabra volverse, es decir, tomar el otro camino. Ya hablamos del arrepentimiento, que es dejar un camino, y ahora vamos a hablar de volverse, que es tomar el otro camino, es decir, abrazar al Cristo. Significa, es una palabra en griego que es esta, episteupsate, que significa darse la vuelta, o retornar, o cambiar de dirección. Lo que dice esta escritura, cuando ustedes lean en la palabra de Dios, volverse, lo que está diciendo el Señor allí en esa escritura es que cuando vayan para allá, regresen. No es por ese camino. ¿De acuerdo? Volverse al Señor. Esta no es un tema exclusivo del Nuevo Testamento. Hay muchas escrituras donde los profetas en el Antiguo Testamento le decían a la gente, vuélvanse, vuélvanse, vuélvanse. ¿Se acuerdan? Muchas escrituras. Abandonar el pecado y volverse a Jesús. Esas son las dos cosas. Eso significa volverse a Dios, abandonar el pecado y volverse a Dios. Cuando uno se vuelve a Dios, ese es el término para depositar la fe, para creer completamente en ese Dios al cual en algún momento se abandonó porque voy en la otra dirección. ¿De acuerdo? Ahora, miren, recuerden, estamos hablando del inicio de la carrera. No hay carrera si no se inicia desde el punto establecido por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no ponemos las condiciones. Dios pone las condiciones. Y Dios dice una y otra vez acerca de hablas a través de los profetas y de los hermanos. Arrepiéntanse y vuélvanse. Arrepiéntanse y vuélvanse. Por eso es tan importante que el individuo entienda que lo que está haciendo está mal y abandone eso y se torne hacia Dios. ¿De acuerdo? Ahora, ya hablamos de algo y aquí, ya hablamos de la conversión. Estos son los dos componentes de la conversión. ¿Cuáles son? Arrepentimiento y fe. Por favor, ahora les voy a pedir un favor, mis hermanos. Si alguien trae a algún amigo a la iglesia, no le dé codo para que reciba al Señor. He sabido de eso. Oiga, ya, acepte. Ya, pero ¿por qué no? Usted ha venido 4 meses a la iglesia y nada que acepta. Mis hermanos, aceptar a Jesús, de eso vamos a hablar más adelante. Pero dar la fórmula verbal sin estos dos componentes, el individuo simplemente dijo algo, pero va a continuar haciéndolo 10,000 veces. Pero si no hay arrepentimiento y no hay fe, no hay conversión. ¿Me doy a entender? Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Ahora, no vamos a hablar de esto todavía, porque estamos hablando del punto de inicio. Y digo esto nuevamente, mis hermanos, porque es que desde aquí es donde arranca todo. Si ustedes y yo estamos de acuerdo en que la vida que antes vivíamos no nos sirve, la vamos a dejar. Entonces no tiene sentido que alguien que se ha convertido salga y vuelva a hacer lo mismo de antes. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. Eso es una señal muy clara de que el individuo pues no se arrepintió. Simplemente
pasó, dijo algo y se volvió a vivir la misma vida. Tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber el abandono de esas cosas, un compromiso. Ahora, ya hemos hablado varias veces que no somos perfectos y vamos a continuar pecando, pero el pecado ya no va a ser nuestro estilo de vida. Vamos a abandonar ese pecado y vamos a empezar a luchar en contra de eso. Y es hacia allá a donde nos dirigimos con la santificación. Caminamos hacia el cielo, no caminamos de regreso al infierno otra vez. Muy bien, voy a mirar cuánto tiempo me queda. Tengo 8 minutos nada más, mis hermanos. De pronto podemos hacer una pausa acá por si alguien tiene alguna pregunta o alguna discrepancia o alguna inconformidad con lo que hemos hablado. De pronto alguien pueda darnos su opinión. Sí. Oh, perdón, ¿cuál cita? ¿Cuál cita, perdón? ¿Qué decía la cita? Oh, entonces era Lucas. Voy a revisarla ya mismo. Gracias, mi hermano. Lucas 3, sí, es Lucas 3, 7, sí, gracias, René, es Lucas 3 del 7 al 10. ¿Dudas, preguntas, mis hermanos? Adelante, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Sí, Blanca, gracias. Por supuesto, así es. Amén, amén. Exactamente eso me dijo Lito un día. Que un día estaba él ahí sentado y sintió en su corazón el llamado y dijo, sin que nadie le diera un garrotazo, se paró y dijo, ya es hora, ya no más con esto. Así es, así es. De eso hablaremos un poquito más adelante cuando hablemos un poco de la regeneración. ¿Cuál es el rol de Dios en todo esto? Pero aquí debe haber una respuesta también nuestra. ¿Alguna pregunta o duda adicional? Bien, si no hay dudas, por ahora vamos a leer una escritura más y vamos a concluir nuestro estudio en esta noche. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar un poquito acerca de la fe. ¿Qué significa esto de una fe? De la fe que salva. Miren, voy a leer esta escritura y una más que dice algo cercano. Escuchen esto, ustedes lo conocen también. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son los que llegan a ser hijos de Dios? Los que creen, ¿de acuerdo? ¿Los que creen en qué? ¿Alguien sabe qué es el nombre de Jesús? ¿O qué significa creer en su nombre? Creer que Él es el Hijo de Dios. Quiero que recuerden cuando en la Biblia aparece que a alguien se le da un nombre, ese nombre refleja quién es Él, su naturaleza, su ser. Entonces todo aquel que le recibe y cree en Él llegará a ser un hijo de Dios. ¿Por voluntad de uno? No. Nosotros simplemente respondemos a un llamado, como lo dijo Blanca. Solamente respondemos y decimos sí o no. Nosotros no tenemos autoridad en esto para nada, simplemente somos pasivos. Dios nos transforma. Ahora, este es otro texto muy famoso. Porque de tal manera amó que ha dado a quién, para que todo aquel que cree en Él
Bien. ¿Cuál es el verbo que se repite en estos dos textos? Creer. Ahora, la pregunta brutal aquí es, ¿qué es creer? ¿Qué es creer? ¿Y ustedes qué dicen que es creer? Sentir algo. Gracias. Gracias, Lesbia. Lesbia piensa que creer es sentir algo. Es muy válido su punto de vista. ¿Qué es creer? Confiar. En vos confío, en Dios confío. Muy bien. Obedecer. Hay más componentes acá. Usted aceptar en realidad que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Algo más? Que nos va a dar la vida eterna. Gracias, nos llevas a pensar en algo. Hay premios para el que cree. ¿Cuál es el primer premio acá? No se pierda. Es decir, que algunos se van a perder. Pero los que no se pierden, ¿qué van a recibir? La vida eterna, y además seremos hechos hijos de Dios. Todos los que creemos en Jesús. Lo que vamos a resolver con el favor de Dios la próxima semana es qué significa creer en Jesús. ¿Qué significa aceptar a Jesús? Confesarlo con la boca. Eso va a ser para la próxima semana porque el tiempo nos ha llegado al final. Bien, mis hermanos, les pido por favor que terminemos con una oración, esperando que esta pequeña introducción nos lleve a conclusiones importantes para ir cimentando nuestro camino hacia la santificación. ¿De acuerdo? Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude y que nos lleve con bien a nuestro hogar. Señora. Dinora. Bueno, vamos a orar por ella. ¿Alguien tiene alguna otra necesidad urgente por la que oremos? Sí. Tu hija va a dar a luz la próxima semana. Amén. ¿Cómo se llama tu hija? ¿A tu hermana dijiste? Johanna. Lo siento, mi oído falla a veces. De hecho, muy seguido, ¿verdad, esposa? Esther, oremos. Isabelita. Señor, te damos gracias por esta noche. Señor, somos peregrinos en esta tierra, Señor. Y con una mente muy pequeña, pero humilde y sencilla, Señor, queremos acercarnos a ti de todo corazón. Queremos conocer tu palabra. Queremos saber qué dice. Queremos pisar por las mismas huellas, por el mismo camino que tú caminaste, Señor. Ayúdanos, Dios mío, en nuestra ignorancia a conocerte aún más, Dios mío. Ayúdanos, Padre Celestial, a todos nosotros a ser conscientes de lo que tú esperas de nosotros. Ayuda a mis hermanos y mis hermanas, por favor, que están teniendo sus chicos tan pequeños. Ayuda a René a criar a su hijito Zachary. Ayuda, por favor, a Jesse y a Jonathan con sus muchachos, Dios mío. A Marcos y a Noemí con sus niños, Señor. Tenemos tantos niños, Dios. Dale sabiduría a ellos para que te puedan conocer, Señor. Para que puedan guiar a sus muchachos, Padre, a conocer quién eres tú, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser conscientes de nuestras faltas y a tener en cuenta continuamente que tú estás pidiendo arrepentimiento y conversión del pecador. Padre, hoy te oramos antes de irnos a nuestros hogares, clamándote por la vida de algunas personas que están necesitando tu asistencia, Padre. Te oramos por Dinora, Señor, que está muy mal en el hospital. Padre, alivia su dolor y haz con ella conforme sea tu voluntad. Dale la oportunidad de que te conozca completamente, Señor. Oramos por Leslie, que va a dar a luz el 1 de septiembre. Oramos también por Johanna, Padre, que va a dar a luz muy pronto, Señor. Padre, gracias por esta noche, Dios mío. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vayan con el Señor. Muchas gracias por venir en esta noche.